Imagina por un momento que todo lo que ves no es más que datos procesados. El avión que parece suspendido en el aire, el pájaro congelado en pleno vuelo, o ese objeto que se mueve distinto a como debería. La mayoría tienen explicación: ángulos, efectos ópticos, fallos de cámara. Pero la fascinación que sentimos ante ellos va más allá de lo visible. Nos hace preguntarnos: ¿y si todo esto, lo que llamamos realidad, fuera una simulación? No es ciencia ficción, lo dijo la ciencia. En 2003, el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, propuso algo que cambió nuestra forma de pensar el universo. Si una civilización llegara a tener suficiente poder computacional, podría crear simulaciones completas de universos con seres conscientes adentro. Seres que, como nosotros, creerían que viven en un mundo físico. Bostrom planteó 3 escenarios. 1. Ninguna civilización alcanza ese nivel. 2. Sí lo alcanzan, pero deciden no hacerlo. Y 3. Ya lo hicieron. Y nosotros podríamos estar adentro de una de esas simulaciones. Si eso fuera cierto, todo lo que percibimos, la materia, el tiempo, el espacio, sería información procesada. Una realidad digital creada por algo o alguien mucho más avanzado. Y la física no lo descarta. En mecánica cuántica, las partículas no existen en un solo lugar hasta que las observamos. Antes de eso, son solo probabilidades. Cuando las miramos, deciden una posición. Experimentos como el de la doble rendija lo muestran claramente. A escala cuántica, el universo se comporta como si solo renderizara lo que alguien observa, como un videojuego que solo carga lo que estás viendo. Pero hay más. El físico James Gates encontró algo inquietante. Al estudiar ecuaciones de la teoría de cuerdas, descubrió patrones idénticos a códigos de corrección de errores que usan las computadoras. No es prueba de que seamos un programa, pero sí una señal de que el código podría estar escondido en las leyes fundamentales del universo. El físico Silas Bean propuso un experimento curioso. Si el universo fuera una simulación, tendría una resolución máxima, como los píxeles de una pantalla. Estudiando rayos cósmicos de alta energía, podríamos detectar un límite artificial. Hasta ahora no se ha encontrado nada concluyente, pero la idea sigue abierta. Hace apenas décadas los videojuegos eran puntos y líneas. Hoy podemos simular agua, luz y movimiento con precisión casi perfecta. La realidad virtual ya engaña a la vista, al oído y al tacto. En 2023, investigadores de Stanford crearon una simulación con 25 agentes controlados por inteligencia artificial. Estos personajes tenían memoria, emociones y podían interactuar entre ellos. En horas empezaron a crear rutinas, amistades, recuerdos y conversaciones espontáneas, todo dentro de un entorno digital cerrado. Si nosotros ya podemos crear esto, imagina lo que podría ser una civilización miles de años más avanzada. Si podemos crear inteligencia artificial rudimentaria con conciencia, ¿qué impediría que ellos hayan creado algo como nosotros? El físico Seth Lloyd calculó que el universo observable podría realizar 10 elevado a la 50 operaciones por segundo. Eso es un número tan enorme que es imposible imaginarlo. Si las leyes de la física son las reglas de ese sistema, lo que llamamos realidad podría ser la ejecución de un código. Y está el ajuste fino del universo. Las constantes físicas, gravedad, carga del electrón, expansión del cosmos, están calibradas con una precisión que parece casi imposible. Una mínima variación y no habría vida ni estrellas. Para algunos es coincidencia, para otros, evidencia de diseño. Y para quienes defienden la hipótesis de la simulación, es simplemente un programa optimizado para generar vida. Incluso Elon Musk lo ha dicho. Según él, las probabilidades de que vivamos en la realidad original son 1 entre miles de millones. No como científico, sino como alguien que ha visto cómo la tecnología borra la línea entre lo real y lo digital. Imagina que un día logremos crear un universo digital donde surja la conciencia.
Esos seres no sabrán que están dentro de una simulación. Sentirán, amarán y temerán igual que nosotros. Y tal vez tú, escuchando esto, seas uno de ellos. No digo que sea cierto, digo que es posible. Y si lo fuera, ¿qué haríamos con esa información? ¿Cambiaría lo que sentimos o solo la forma en que lo entendemos? Aunque fuéramos simulados, el dolor seguiría doliendo, el amor seguiría importando y la curiosidad seguiría moviéndonos. La pregunta no es si vivimos en una simulación, sino si nos atrevemos a mirar más allá del código. Imagina que alguien encontrara la prueba definitiva, una línea de código, una firma digital, el rastro de que todo fue diseñado. ¿Sería el fin de la ciencia o el inicio de una nueva forma de entender la existencia? Quizá nunca lo sepamos, pero la búsqueda, la necesidad de preguntar es lo que nos hace humanos. ¿Y tú? ¿Crees que vivimos en una simulación? Esto es Cultura de Emergencia. Aprender no es opcional.